que lo debamos hacer distinto. Digamos que estoy abierto a propuestas. Profe, una pregunta, ¿es posible, y no sé si los demás estén de acuerdo, que sea a las 5:30? No sé. tengo ningún problema, no tengo problema. De hecho, lo que le entiendo a Juan Camilo es que no tenemos problema en acordar, digamos, pero que no cambiemos de día. Es lo que entiendo, Juan Camilo, ¿cierto? Sí, profe, pues la idea es que conserven el día, porque entendemos que pueden surgir situaciones en otros momentos, ya compromisos previos, asuntos personales o familiares, entonces conservemos el día y la franja horaria, pero nos podemos mover en la franja horaria, como dice la compañera, empezar 5:30, trabajar un bloque de 1 hora, hora y cuarto, hacer un receso de 20 minutos o media hora y retomar tipo 7 y seguir en otro bloque de hora, hora y media, por hasta las 8:30, para que no se vuelva muy agotador, ni para los estudiantes ni para el profesor. Listo, no hay problema. ¿Qué opinan todos? ¿Están de acuerdo con que empecemos a las 5:30? Sí, no hay problema. Mejor dicho, ¿alguno no está de acuerdo? Creo que es más fácil. No, no hay problema, a las 5:30 está bien. Listo, bueno. Entonces así quedamos y... César Mejía. Ok, César. Lo que podemos hacer es empezar a las 5:30, irnos derecho hasta las 7. Hacemos un receso, ¿qué les parece? Y arrancamos otra hora, hora y cuarto, ¿sí? Listo. Bueno, Juan Camilo, usted me ayuda con una cosita que no tengo, digamos, como con todo lo que pasó en el mes de marzo, me quedé como un poquito perdido. Nosotros habíamos avanzado, nosotros tuvimos 3 clases presenciales, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros tuvimos 3 clases presenciales. Lo recuerdo además porque tuvimos 2 en un salón y 1 en otro salón, ¿cierto? Sí, señor. Y este módulo que vamos a terminar es de 5 sesiones o de 4. Voy a mirar la programación, profe. Dame un segundo. Es que yo ahí me perdí un poquito. Pues la idea es que en esta semana, es decir, hoy lunes y el miércoles, puedan terminar el módulo que se denomina gestión del territorio, modelos de desarrollo territorial. No, independiente al tiempo, porque yo lo que trataría es de distribuir entre el otro módulo y este, pues para que nos queden todos los contenidos abarcados. Es como por eso es lo que quiero, no drásticamente en que tengo que irme con este hasta este momento y este hasta este, sino como revisar bien lo que falta para que con ellos podamos acordar sobre todo el trabajo de evaluación. Claro que sí, profe. Ese puede ser el comodín puede ser el trabajo de evaluación. Tienes plena autonomía para con los chicos conversar frente al alcance. Lo que es claro es que estas 3 semanas, empiezas hoy, abril 27, abril 29, luego estás mayo 4, mayo 6 y estarías en la tercera semana correspondería al 11 y 13 de mayo. La idea es que en estas 3 semanas, que serían 6 encuentros, puedan terminar el módulo de gestión del territorio, modelos de desarrollo territorial, y abordar el tema de componentes de los planes de ordenamiento territorial, lo que tiene que ver con los aspectos generales o lo que llamamos módulo general. Sí, Tú puedes con ellos ya mirar cómo lo manejan y la propuesta incluso que les compartía de pronto al profe en una conversación que ustedes no conocen es que puedan de pronto pensar en articular esos temas en una sola evaluación para hacerlo más estratégico y para que los chicos puedan manejar un poco de forma más adecuada el tema evaluativo y que no se les vuelva muy complejo. Sí, precisamente para eso era que estaba preguntando lo de las horas para que podamos acordar los tiempos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
César, Yo- te propongo que que apagues la cámara para que tengas mejor señal de voz. Gracias. Yo tengo una Sí, Ya la pregunta. apagué. muy bien. Gracias, César. Yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Qué ha pasado con las notas? Las que Bueno, están sí, pendientes. tenemos pendiente la nota del profesor Dani. eh, yo hablé con él, él tiene ya pues como la tarea de enviárnosla. Algunos ya me habían preguntado, si no les he informado. Yo le voy a reiterar al profe el recordatorio de la nota. Creo que el tema del teletrabajo para al profe Dani lo tiene un poco reventado. Creo que para algunas personas está resultando bastante demandante esto de la virtualidad. Entonces me pareció entenderle un poco que estaba como con mil cosas a la vez, pero que él lo tiene presente. Entonces yo le voy a reiterar al profe la nota. ¿Qué otra nota tendríamos pendiente? La de Dani, la de Walter la entrega al final del semestre. Ustedes saben que Walter tiene como política que todos tienen 5. Entonces creo que con el tema de Walter no hay que preocuparse tanto de la nota, pero sí pues cumplir con las entregas que él les plantee. ¿Qué otra nota tendrían pendiente que no se me pasa por alto en este momento, Sonia? Otra No, solo pregunta eso. que yo estaba haciendo incluso por el grupo. El cronograma que el profesor Walter había enviado inicialmente, ¿ese se suspendió o ese siguió su curso normal? Pues la programación con el profe Walter se sostuvo como estuvo en la programación inicial del semestre. Creo que tentativamente el profe había variado las fechas, pero tomen como fechas válidas las que les envié en el correo que les envié el pasado 23 de abril. Esas son las fechas ya confirmadas con el profe Walter para el cronograma con él. Ok, gracias. Bueno, usted... Bueno, entonces arranquemos. Mm, ¿Alguien recuerda hasta dónde llegamos en en la última clase que fue la que nos vimos por virtual? La primera clase virtual que tuvimos. Estábamos viendo la revisión ordinaria y extraordinaria de los planes. O sea, nosotros terminamos Valle de Aburrá. ¿Cómo? En el Perdón. tema del PUT y las... Planes metropolitanos. Mm, Era todas las concertaciones, los plazos. Están viendo. Nosotros vimos esto. Vimos Diamante. Vimos el PEMOT. ¿Cierto? Sí, Están viendo la pantalla. No se ve la pantalla. Sí, sí, sí la estamos viendo. Sí, sí se ve. Sí, yo también Sí la se ve. veo. sí, Sí, perfecto. Ahí la están viendo. ok. Sí, Sí, profe, sí se ve. Ok, Sí, esto lo vimos. sí, sí, Alcanzamos a sí, ver esto. Sí. sí, 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 Alcanzamos a ver el PEMOT. sí. sí, también. Ok, listo. Y vimos Diamante. Más o menos a qué se refería Diamante Medellín. ¿Sí? Sí. Sí, Listo. Entonces, ya nos habíamos pasado. Acá. ¿Están viendo esta? sí, Generalidades y metodología, ¿cierto? Sí. A ver, yo la vuelvo a compartir.
Esta ya la habíamos arrancado entonces. Esta. Yo. Qué pena, no, se No te la cortó. habíamos empezado. No, Esa no la hemos visto. O sea que entonces nosotros, y si alcanzamos a ver diamante, Sí, esa parte sí. ¿todos están o repito ese pedacito? Yo no me acuerdo de ese cuadro. No, este no, el anterior que les mostré. El de diamante, sí. O sea, este. Este. Leemos un poquitico desde aquí si quieren. ¿Quieren que repita desde PMOD o paso de una vez derecho y empezamos en el otro? Están ¿Y cuál es viendo el la otro? pantalla. No, No se no está veo la viendo. pantalla. No se ve la pantalla. No se ve. Ok, esperen. Se ve la pantalla por acá. Este es el que debemos empezar. Profe, no se ve nada. Ah, ya. Sí, Sí, sería como empezar de ahí, de ese. listo. Pero igual, bueno, voy a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, si les parece, Mejor. de manera general. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Entonces, vimos un poco la gestión de los, perdón, vimos un poco los modelos de ciudad a través de la historia, vimos un poco cómo esa ocupación de la ciudad ha cambiado dependiendo de las épocas, dependiendo de las dinámicas económicas, dependiendo inclusive de las dinámicas tecnológicas. Miren que solo el hecho de la industrialización cambia completamente el modelo de ocupación de la ciudad. Y eso mismo ha pasado en términos tecnológicos. De hecho, hoy, con lo que estamos viviendo con esta pandemia, la ciudad va a cambiar su modelo de ocupación claramente a partir de toda la contingencia. Lo que pasa es que normalmente la ciudad cambia en un proceso que no se da de un día para otro. Digamos que lo que ha pasado ahora ha sido así eh, muy drástico y pues probablemente vamos a empezar a ver los efectos luego de esos cambios de ocupación del territorio. De todas maneras hay algo claro y es que en la segunda mitad del siglo XX, digamos que la ciudad digital empieza a ser fundamental en la manera de ocupar, en la manera de ocupar el territorio, pero además también en la manera como nos conectamos. Entonces, es posible estar, y como está pasando en este momento, es posible estar cada uno en su casa y estar conectado o a estudio o a trabajo o inclusive a diversión, que es lo que hemos visto también en el proceso con esta pandemia. Entonces, eso modifica las dinámicas de ocupación. De hecho, en estos días estaba leyendo algo que era bien interesante, que decía que después de esta pandemia, probablemente íbamos la gente iba a querer comer más sano, la gente iba a tener más restricciones, la gente iba a aprovechar más los espacios públicos, eh, probablemente no se iba a comer tanto en restaurantes y se iba a comer más, se iba a preferir comer más en la casa de una manera más sana, que la gente iba a ocupar el espacio público, iba a tener un relacionamiento con las personas distinto. Y entonces eso es parte de esas dinámicas que cambian la manera de ocupar un territorio a partir de un hecho específico. En este caso, y probablemente en clases más adelante, nos va a tocar asumir uno de los hechos importantes en los cambios en los modelos de la ciudad. Probablemente vamos a tener que coger este hito que fue la pandemia, ¿cierto?
así como, como cogimos el tema de la guerra, como cogimos el tema del hecho mundial como los olímpicos, así como cogimos la crisis económica o la crisis ambiental. Entonces, digamos, todo lo que había pasado con la ciudad hasta la contemporaneidad y cómo la ciudad contemporánea también se adapta a esos modelos de ocupación y que además van variando dependiendo de las condiciones que hay en su entorno. Hay una cosa clara como reflexión que les quiero dejar del módulo anterior, pues de las primeras clases, y es que en la ciudad contemporánea aparece un término que es bastante importante, es la ciudad-estado. Los países, digamos, son importantes, pero son importantes en función de los temas políticos. Pero realmente, digamos, los territorios líderes a nivel mundial son las ciudades. De hecho, hoy vemos, digamos, la división o la ocupación en Europa de un territorio que pues, es básicamente un territorio de países unidos y que básicamente las dinámicas se dan como entre las ciudades, y eso es bien importante. De hecho, hay conurbaciones y asuntos metropolitanos que ya superaron el límite de los países. No sé si lo alcanzamos a hablar en algún momento, pero es evidente que las condiciones metropolitanas son un problema de cómo habitar la ciudad independiente a que estén en un límite político-administrativo. Entonces hay ciudades como Lyon, Ginebra y Turín, que son ciudades de países distintos, pero que además tienen un relacionamiento físico-espacial impresionante. O sea, de hecho son llamadas el diamante alpino por la relación tan estrecha que tienen. A pesar de estar en países distintos, como en Francia, Suiza e Italia, el diamante alpino es una de las conurbaciones más importantes que hay en términos metropolitanos, precisamente por eso, porque superaron ese límite político-administrativo. No nos vamos muy lejos del país. Solo la relación que hay entre Cúcuta y San Antonio es impresionante. Solo la relación que hay entre Ipiales y, pues se me olvida este pueblo en Ecuador, o la que hay en Leticia y Taringa. ¿Cómo? Sí, ¿quién habló que no le entendí? Gabriel, Tulcán. Ah, sí, eso. Y lo mismo pasa en Brasil. Leticia se divide de Taringa con una vía, simplemente. Entonces, superan los límites político-administrativos. Es un asunto de conurbación, es un asunto de flujos y de generación de entorno metropolitano. Entonces, esto es bien importante. Es muy interesante ver cómo esa dinámica de la ciudad contemporánea, digamos, se plantea desde una óptica completamente distinta a lo que tradicionalmente ha sido la ciudad. Y si uno la compara en la relación de las ciudades del medioevo, cuando eran todas completamente cerradas, amuralladas, fortificadas, hoy la ciudad contemporánea es abierta, conectada, relacionada, y mientras más se conecte y mientras más infraestructuras aumenten la conexión y la conectividad, pues va a ser mucho más importante esa relación. Entonces, es uno de los puntos que quería pues que dejáramos como reflexión en ese asunto de la ciudad contemporánea. De ahí pasamos a otro tema. Bueno, yo les dejé un documento para esa parte. Les mandé un documento que es el de Salvador Rueda. ¿Lo recibieron? Sí. Es un resumen pequeño, pero que pues vale la pena que se lo lean, y me gustaría mucho que en el trabajo de evaluación trabajáramos un poco sobre ese documento. Entonces, ese es, digamos, como de esa parte de la ciudad que llega y remata en la ciudad contemporánea. Y posteriormente hablamos del Valle de Aburrá y el proceso de planificación que ha sufrido el Valle de Aburrá a lo largo de la historia. Ahí les dejé un documento que es el proceso de crecimiento del Valle de Aburrá,
Es un documento basado en una investigación que hicimos en algún momento sobre las formas del crecimiento urbano de la ciudad metropolitana, de la región metropolitana, basado en una metodología que desarrolló Barcelona en cabeza del profesor Manuel de Sola Morales, que es precisamente evaluar las formas del crecimiento urbano. Entonces, ese es otro documento, es digamos, un pequeño documento que está en una revista electrónica. Quienes estén interesados en conocer la investigación completa, hay una publicación de esa investigación, se llama Las formas del crecimiento urbano, se las puedo pasar también. Se las puedo pasar y bueno, y en esa, digamos como en esa etapa del módulo, vimos un poco qué había pasado con el Valle de Aburrá, inclusive desde los asentamientos previos a la ocupación por los españoles y cómo se fue dando esa ocupación, ese proceso de crecimiento hasta el siglo XX. Y cómo empieza el proceso de planificación ya como un hecho constituido formalmente, a pesar de que en el que se había hecho, el proceso que se había dado de planificación en la época de la colonia estaba fundamentado en normas españolas, pues finalmente en Colombia ya, y después de, digamos, de la independencia de Colombia de España, aparece legislación, digamos, y fundamentos legales para planificar las ciudades en Colombia. Entonces, desde la Constitución del 86, de 1886, ya se venía hablando de cómo organizar las ciudades, de cómo organizar, digamos, la ocupación de estas ciudades, de estos asentamientos, y posteriormente cómo aparecen los planes y de alguna manera van asociados a esas corrientes que a nivel mundial se estaban dando. Entonces, el primer plan que aparece para Medellín, que fue el plan del Medellín Futuro de 1913 de Ricardo Lano, ya habla de planificación de la expansión, igual como lo estaban planificando en su momento las ciudades, sobre todo las ciudades europeas, y cómo va pasando todo ese proceso posterior, la guerra y todo lo que pasa en la reconstrucción posterior a toda la posguerra con la reconstrucción de las ciudades, y aparece la ciudad moderna. Y hay un hito importante en el Valle de Aburrá, que fue el plan piloto para Medellín y su área metropolitana, formulado en 1950, 1949 y 1950, y esto también fundamentado en esos postulados y principios de la ciudad moderna y en la Carta de Atenas. Ese es el plan piloto. Y posterior al plan piloto, todo lo que pasó en la planificación, tanto desde el punto de vista legal, con la normativa y la legislación, inclusive pasando por la normativa que se crea para las áreas metropolitanas, y en esto pues incide bastante en Medellín, porque Medellín es quien promueve una legislación sobre áreas metropolitanas por la inminente conurbación que ya vivía en su momento. Entonces se da ese proceso de legislación para constituir áreas metropolitanas y todo lo que ha pasado posteriormente a eso. Entonces digamos que de ahí nos vinimos en todo el proceso de planeamiento de la ciudad, todos los planes y legalmente cómo se van entretejiendo uno y otro, qué pasa después de la Constitución del 91 y qué es lo que tenemos hoy en materia de planificación, que básicamente concluyen en o las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial, que básicamente son las figuras sobre las cuales se planifica el territorio, independiente a que se planifique el desarrollo, el territorio, y a partir de esta planificación, digamos, cómo se empieza a dar o cómo se empieza a reflejar en la ocupación de la ciudad. Más o menos un resumen muy, muy general de lo que ha pasado. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ahí sí recordaron todas las cosas o no? Sí. Sí, señor. Bueno. Sí, vamos bien. Listo. Entonces, veamos ahora las generalidades de los planes de ordenamiento territorial.
habíamos visto un cuadro parecidito, como de otro colorcito. Aquí básicamente, ¿qué es lo que quiero? Venga, partamos de qué hay en la norma respecto al ordenamiento territorial. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito que en el año 97 salió la ley 388, después de mucho esperar, de esperar 6 años a que se diera una ley orgánica de ordenamiento territorial que nunca fue, porque ya hablamos del tema, ya eran 18 intentos fallidos de generación de norma orgánica de ordenamiento territorial. Y posteriormente, por la necesidad de planificar el territorio, el gobierno nacional le tocó formular una ley, es la ley 388, que es la ley de planes de ordenamiento territorial, ¿sí? No es una ley orgánica que dice cómo se ordena el territorio, sino una ley que dice, le da directrices, le da normas a los municipios para que formulen unos planes de ordenamiento, para que planifiquen su territorio, entendiendo pues que la Constitución, nuestra Constitución es una Constitución que descentraliza el país, que lo que hace es darle, digamos, más herramientas a los municipios para su planificación, pero que también quedan vacíos respecto a la planificación intermedia y que entonces también le da algunas herramientas a las áreas metropolitanas para la planificación. ¿Qué sucedió en su momento? En el año 97 todo el mundo iba a hacer planes de ordenamiento, cada uno de los entes territoriales iba a hacer su plan de ordenamiento territorial, y la Corte Constitucional dijo que no, y declara exequible el artículo 7º y dice, solo los municipios son competentes para hacer planes de ordenamiento territorial. Y solo los municipios, solo las áreas metropolitanas definirán la planificación ordenada y armónica de los municipios que están en su jurisdicción y tendrá herramientas para también ordenar el territorio. Entonces, digamos que da competencias a esos dos niveles. Los departamentos no tienen competencias sobre los planes de ordenamiento territorial, salvo asesorar, apoyar, fortalecer. No son autoridad sobre la planeación, sobre el ordenamiento territorial de los municipios. Entonces, se define, digamos, como unos contenidos básicos de los planes. Bueno, entre otras cosas, ustedes ya lo debieron haber visto con Dani, existen planes de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial. Esto era muy importante porque le ponía como a cada uno de estos niveles, le ponía unas complejidades. Entonces, un plan de ordenamiento territorial tiene la complejidad más alta, un plan básico es de complejidad, digamos, intermedia, y un esquema tiene una complejidad menor. Y está asociado al tamaño real de los municipios. Digamos que está asociado al impacto que se genera sobre la población. Entonces, a mayor población, pues el plan tendrá que ser más complejo. Los planes de ordenamiento dejaron muchísimos vacíos en su primera generación. Pero no solo los planes, sino también la norma en sí misma dejó muchos vacíos. Por ejemplo, la ley 388 fue diseñada y formulada por en su momento llamado el Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces miren que el ordenamiento territorial era mirado con era, digamos, desarrollado con una óptica muy clara, y era la económica. Era desde el punto de vista económico, y por eso cuando uno habla de reparto equitativo de cargas y beneficios, habla de, digamos, cargas y beneficios en función de lo económico. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque un reparto de cargas y beneficios mirado desde lo económico es completamente distinto a un reparto equitativo de cargas y beneficios mirado desde lo ambiental, por ejemplo. Lo que es
para lo económico una carga no es lo mismo que para lo ambiental. Obviamente un beneficio visto desde lo ambiental es el espacio público, pero visto desde lo económico es una carga. Entonces, es muy importante esa óptica porque si uno no tiene clara la óptica que tiene la ley 388 y los planes de ordenamiento territorial, entra en discusiones como eternamente se han tenido con las autoridades ambientales. Y hay una cosa muy desafortunada en su momento, y es que esa división que había en su momento cuando se da la Constitución del 91 y empiezan a formular las normas, el Ministerio de Desarrollo Económico era el encargado de la ley 388 y el Ministerio del Medio Ambiente era la encargada de las normas ambientales. La ley 388 tuvo en su momento, antes de que saliera reglamentación posterior, un perfil muy de urbanismo, muy urbana y con un enfoque meramente económico. Esto es importante también que lo tengan en cuenta, precisamente porque al momento de revisar y aplicar todas estas normas, se entra en conflicto con algunas decisiones desde lo ambiental. Y recuerden que una de las cosas que sí definió la ley 388 es que los planes debían ir a concertación a las autoridades ambientales. Entonces, digamos que hay una dificultad. Posteriormente a esto, se unen el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo y se crea uno solo. Y ahí, digamos, como que uno esperaba que se iba a solucionar todo. Se saca el decreto 3600 y posteriormente a eso vuelve y se divide. Vuelven y se dividen los ministerios, el de Ambiente y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Entonces, digamos que todavía no había mucha claridad desde el gobierno central, pero los municipios finalmente son los que, digamos, tienen el coletazo de esas decisiones porque quienes tienen que aplicar las normas son básicamente los municipios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, entonces, en este esquema, todo el mundo está viendo la presentación, ¿cierto? Mejor dicho, ¿quién no la está viendo? Para que levante la mano. Estamos aprendiendo a hacer las preguntas y todo desde la clase virtual, ¿cierto? Ya no nos pregunta quién, sino quién no. Bueno, entonces, hay digamos, unas determinantes y directrices que están por encima de los planes de ordenamiento territorial. La primera es que las normas ambientales promueven la formulación de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas. De hecho, en su momento, el Ministerio del Medio Ambiente intentó que el ordenamiento del territorio colombiano se hiciera a partir de cuencas, que sería muy lógico además porque, digamos, tienen las condiciones del territorio, digamos, desde lo ambiental, son complejas, a pesar de que no responden directamente a la ocupación, ¿cierto? Yo puedo estar en una cuenca, digamos que en Aburrá es más sencillo y es más evidente, pero digamos ordenar desde el punto de vista, ordenar urbanísticamente desde el punto de vista de la cuenca, por ejemplo, del Magdalena, pues es complejo. Es, digamos, una posición bastante lógica desde el punto de vista ambiental, pero puede que sea un poquito más difícil desde el punto de vista urbanístico. Entonces, hay unos planes de ordenamiento y manejo de la cuenca que están por encima, sobre todo porque las cuencas superan los límites político-administrativos. Es el ejemplo en el Valle de Aburrá. El plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá supera los límites político-administrativos de los municipios, obviamente, pero también de las autoridades ambientales, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá, intervienen 3 autoridades ambientales, porque la cuenca está en jurisdicción del área metropolitana, de Corantioquia
y una partecita de Cornare, en Santo Domingo. Entonces, miren que supera de alguna manera esos límites político-administrativos que ya se han definido de alguna manera desde esa división y desde esa ocupación prevista desde la Constitución. Entonces, el PONCA se vuelve un determinante importante. Las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, que de alguna manera son las normas obligatoriamente generales y los hechos metropolitanos que están por encima de los municipios. Lo dice la ley 388, lo dice la ley 128 y la nueva ley de áreas metropolitanas. Sigue definiendo el hecho metropolitano y sigue definiendo las normas obligatoriamente generales como normas supramunicipales. Entonces, el modelo metropolitano de ordenamiento territorial, los sistemas estructurantes metropolitanos y los proyectos estratégicos metropolitanos se vuelven de alguna manera determinantes en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, esto está por encima, digamos. Entonces, ¿alguno no ve mi cursor moviéndose? Bueno, lo están viendo todos entonces. Esa parte es la parte superior que de alguna manera, digamos, se vuelve determinante. ¿Qué hay de determinantes en los planes? Por ejemplo, desde el punto de vista metropolitano, para el caso del Valle de Aburrá, están las directrices, está el plan de desarrollo metropolitano, que tiene uno de sus componentes, que son las directrices de ordenamiento territorial metropolitana. Ya lo habíamos hablado, para el caso de Valle de Aburrá están las directrices y su complemento, que fue el Plan Director Bio 2030. Y además están algunas normas ya generadas y documentos generados por Corantioquia, por ejemplo, que es la otra competente en la jurisdicción del Valle de Aburrá. Por ejemplo, el Distrito de Manejo Integrado de la Divisoria de Aguas Río Cauca-Aburrá, que es todo el DMI occidental, de la ladera occidental del valle. Está la Reserva Nare, están las áreas protegidas del nivel metropolitano, y digamos que todo esto, además de las decisiones generales del PONCA, que tienen que ver con el plan de ordenamiento territorial, todas estas decisiones y todas estas normas, o directrices, o documentos, o lineamientos, son las que se vuelven las determinantes para la formulación de los planes. Bueno, después de eso, entonces, al municipio le toca formular un plan de ordenamiento que contiene 3 niveles de normas. Vamos a hablar primero de las normas. Las normas estructurantes de largo plazo. Perdón, las normas estructurales de largo plazo. Las normas generales de mediano plazo y las normas urbanas complementarias, que pueden ser urbanas o rurales y son complementarias y son de corto plazo. Miren, estas normas de alguna manera coinciden con los componentes del plan de ordenamiento territorial. Entonces aquí es muy importante. Componente general. Este es, digamos, el componente de la norma techo, la norma más importante dentro del plan, porque es la que de alguna manera define de ahí para abajo todas las, digamos, el camino que deben recorrer la formulación del resto de normas. En este componente general, y voy a hacer énfasis en esto, recuerden, componente general, componente urbano y rural. Para el componente general está asociada la norma estructural. Y para el componente urbano y rural está la norma general, es la que está asociada. La norma general hace parte de ese componente de mediano plazo, que es el urbano y rural. ¿Estamos claros con eso? Esa terminología a veces se enreda un poquito. Norma general no quiere decir que es componente general, ¿sí? Norma general es componente urbano y rural, y componente general es norma estructural. Mírenlo acá, para que no se les olvide.
Entonces, ¿qué tenemos en la norma general? Tenemos el modelo de ordenamiento municipal, tenemos los proyectos estratégicos que define el municipio mediante el cual va a desarrollar ese modelo. Los sistemas estructurantes municipales. Luego vamos a ver que para Medellín, por ejemplo, no se llamaron los sistemas estructurantes, sino que se habló de los sistemas públicos y colectivos. Y ahorita lo vamos a ver por qué, pues más adelante. Bueno, además de eso, se define la clasificación del suelo. Entonces, bueno, en el modelo de ordenamiento territorial, uno se va a encontrar toda esa parte estratégica del plan, que hace parte de este componente general, toda esa, digamos, esas decisiones que siguen siendo un poquito filosóficas, sigue siendo muy de principios, sigue siendo, digamos, muy de fundamentos sobre los cuales voy a ocupar el territorio. Y ahí probablemente no estoy tomando decisiones con normas, pero sí estoy dando, digamos, lineamiento y directriz para que se formulen las normas en función de eso. Luego vamos a ver esa parte. Y luego entra la primera decisión que se toma en función de las normas, y es cuál es la clasificación del suelo. Esa es una decisión representada en una norma claramente definida, que es norma estructural, y define qué es urbano, qué es rural, qué es de expansión, y a su interior las categorías de los suelos de protección y los suelos suburbanos. ¿Estamos claros con eso? ¿Alguna pregunta? Luego vamos a ver en detalle más esto, pero si quieren hacer alguna pregunta no hay problema. Bueno, luego entramos a las normas generales, que es el componente urbano y rural, y ahí después de haber dicho qué es suelo urbano, qué es suelo rural y qué va a ser expansión, o sea, qué será urbano en el futuro, defino una serie de normas que se definen en este componente, que están asociadas a las estrategias con las cuales voy a desarrollar esos predios que están dentro de zonas específicas, de zonas homogéneas. Entonces defino los tratamientos. Los tratamientos es la estrategia con la cual pretendo intervenir o no intervenir o proteger, la decisión que deba tomar, pero es, digamos, la estrategia con la cual voy a ordenar un territorio específico. ¿Específico de acuerdo a qué? De acuerdo a unas características homogéneas que tenga ese territorio. Voy a poner un ejemplo muy simple. Un suelo de renovación urbana, perdón, no lo voy a llamar de renovación, un suelo que ha entrado en desuso, que entró en deterioro por el uso que tenía, que ya es necesario transformarlo porque lo que había ahí ya no existe, y lo que ha pasado es que este territorio no se ha ocupado de otra manera, precisamente por la estructura que tiene, digamos, por las falencias en la urbanización, porque no sirve sino para lo que estaba en ese momento definido. Entonces es un suelo que es apto para la renovación. Entonces la estrategia que voy a aplicar para esto va a ser la renovación urbana. ¿Y qué pretende hacer? Pretende cambiar las condiciones anteriores de o lo que hasta el momento ha tenido este territorio, y convertirlo en otro territorio completamente distinto bajo una planificación específica, que es un plan parcial de renovación urbana. Entonces, esa estrategia, que es renovar, es la decisión que tomo en esa específica, en esa norma de las normas generales, en ese componente urbano y rural, que se llama tratamientos. Y después de los tratamientos, puedo definir dentro de cada uno de estos tratamientos los aprovechamientos. ¿Cuáles son los aprovechamientos específicamente? Los aprovechamientos están dados por la edificabilidad y el uso.
Dentro de la edificabilidad me voy a encontrar las posibilidades de construir. ¿Cuánto puedo construir en ese polígono? ¿Cuánto puedo construir en esa zona homogénea? Además, dentro de los aprovechamientos también debo definir para qué voy a usar eso que puedo construir. Voy a poder construir viviendas, voy a poder construir otras actividades distintas a vivienda, ¿como qué? Como industria, como servicios, como comercio, como equipamientos. Entonces, de alguna manera, ¿se acuerdan cuando hablamos de la Carta de Atenas y hablábamos de las 4 actividades básicas del hombre? Seguimos teniendo las mismas actividades básicas del hombre. Aquí las tenemos divididas y es para que la gente se pueda mover, para que la gente pueda acceder a educarse, a tener lugares de culto, a tener lugares de recreación, requiere de unos sistemas estructurantes que están en la norma de superior jerarquía. Y aquí, con los usos, defino dónde ubico esos lugares donde la gente podrá habitar, donde la gente podrá acceder a bienes y servicios, donde la gente podrá ir a trabajar. Estamos claros con los aprovechamientos. Y finalmente, como uno de los principios fundamentales, creo que ya lo debieron haber visto con Dani, de la ley 388 es el reparto equitativo de cargas y beneficios. A propósito, ¿cuáles son los 3 principios de la ley? Ya se los debieron haber grabado. ¿Quién se acuerda? Sí. Sí. ¿Cuáles son? Función social y ecológica de la propiedad, reparto equitativo de cargas y beneficios y se me olvidó la tercera. Hay una muy sencilla y muy importante. Una es la función ecológica de la propiedad y otra es la función social de la propiedad. Y la otra es el reparto de cargas y beneficios. La función social de la propiedad lo que busca de alguna manera es que prima el bien general sobre el bien particular. ¿Sí? Bueno. Entonces, bajo ese principio de reparto equitativo de cargas y beneficios, aparece una cosa que se llaman las obligaciones y cesiones. Y es todo lo que yo doy en compensación en función de las normas que el Estado me otorgó. ¿Sobre qué doy compensaciones? Doy compensaciones sobre espacio público, equipamientos, infraestructuras viales, infraestructuras de servicio. Todo esto hace parte de esas obligaciones y cesiones que de alguna manera me ayudan a repartir esas cargas y esos beneficios. ¿Estamos claros con esas normas generales, con ese componente urbano y rural? Esto es de manera general. Sí, digamos como el esquema más simple de los contenidos básicos de un plan de ordenamiento territorial. Y finalmente, las normas complementarias que están asociadas a las normas básicas, la normativa asociada a planes parciales o la normativa asociada a instrumentos. Estas son las normas complementarias que también pueden ser urbanas y rurales y que además de eso están asociadas a los periodos, digamos, de vigencia del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué dice la ley? Que esta primera componente del plan de ordenamiento debe tener como mínimo 3 periodos de gobierno. El segundo componente mínimo deberá tener 2 periodos de gobierno y el último componente mínimo deberá tener un periodo de gobierno. Ahí están
digamos, los 3 periodos, que es el largo plazo de los planes de ordenamiento territorial. Profe, ¿Preguntas? ¿Sí? ¿cómo es el juego de palabras que usted nos había dicho sobre el componente general y urbano y rural? Mira, componente general, mírenlo aquí en los cuadritos que están girados en verticales. El componente general son las normas estructurales y es el largo plazo. El componente urbano y rural son las normas generales y son el mediano plazo. Y el componente la norma complementaria está asociada a urbano y rural también y es el corto plazo. ¿Sí? Aquí pueden, digamos, como aclarar ese juego de palabras. Bueno, veamos un poquitico esto de manera muy, digamos, de manera muy didáctica para tratar de entender estos conceptos básicos del plan de ordenamiento territorial. Esta es una metodología pedagógica que utiliza mucho el profesor Juan Carlos García y precisamente se vuelve, digamos, pedagógica para tratar de entender un poquito esos componentes y además de eso, cómo se aplican en el Valle de Aburrá. Entonces, hay un suelo urbano, son los suelos destinados a usos urbanos con mayor concentración de población, que cuentan con infraestructura vial, redes de servicios públicos y posibilitan la urbanización y la edificación. Allí se dan las mayores densidades en un territorio y de alguna manera es donde se da en mayor medida el reparto de cargas y beneficios. El suelo de expansión urbana está constituido por la porción de territorio municipal destinada a la expansión urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el suelo urbano y que este es un suelo rural que va a convertirse en urbano en el futuro. ¿Cuándo? Cuando se dé el proceso de planificación complementario necesario para incorporar esos suelos que hoy son rurales y que van a pasar a suelo urbano. Están los suelos rurales, que dentro de ellos hay una categoría que se llama suelo suburbano. En el suelo suburbano encontramos las áreas en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad. O sea, que yo me voy a encontrar formas de vida urbanas, pero que están en suelo rural. Son los suelos suburbanos, están asociadas en muchos casos o a parcelaciones, ya sean campesinas o campestres, o a centros poblados rurales. Bueno, dentro del suelo rural también vamos a encontrar los suelos rurales que básicamente pueden ser productivos y son los terrenos no aptos para ser urbanizados y su destinación básicamente está a la producción, ya sea agrícola, ganadera, forestal o explotación de recursos naturales y actividades, pues digamos, similares o actividades complementarias. Y finalmente están los suelos de protección. Aquí hago una salvedad y es que yo puedo tener dentro del urbano suelos de protección. Obviamente es una clasificación distinta, pero es una categoría al interior, ya sea urbano, de expansión, rural, rural suburbano, rural, rural, y voy a tener al interior suelos de protección. Estos suelos de protección los excluyen de esa categoría en la que están metidas, pero pues básicamente en términos de ubicación pueden estar al interior de esos polígonos o de esas áreas. Los suelos de protección tienen la restricción, tienen restringida su posibilidad de urbanización y digamos que su condición de protección está asociada o a las características geográficas o paisajísticas o ambientales o inclusive culturales. Eso es básicamente en términos generales
y muy pedagógicas la clasificación del suelo. Ahora, esas clases de suelo con sus categorías tienen unos tipos de actuación urbanística. Entonces, ¿yo qué actuaciones urbanísticas tengo en lo urbano? Yo puedo pedir licencias de construcción o licencias de urbanización. Yo puedo pedir dentro de la expansión urbana licencias de construcción o licencias de urbanización. Dentro del suelo rural me voy a encontrar inclusive en las categorías de acuerdo a la naturaleza o a la, digamos, a la condición que tengan dentro de ese suelo rural, o sea, que se ubiquen en una de las categorías, yo puedo pedir o una licencia de parcelación o una licencia de construcción. En ellas puedo pedir, pues básicamente lo mismo, a excepción de la última, que puedo pedir una licencia de parcelación, pero muy asociada a su naturaleza, y en algunos casos probablemente puedo pedir una licencia de construcción, pero es, digamos, mucho más restringida. Esto es un poco para que entiendan. Esto es lo difícil de esta plantilla que tiene la universidad. Perdónenme un segundito a ver si se ve mejor. Así, eso. Esto es básicamente la ubicación de manera general. Digamos que no es una camisa de fuerza, pero para que entendamos un poco la dinámica del Valle de Aburrá, y es que en la parte más plana es donde está, en el valle más cercano al río, es donde está el suelo urbano. Los suelos de expansión, digamos, están inmediatos a esos suelos urbanos, y ahí se van, digamos, ubicando los suelos de suburbanos al interior del suelo rural, o los suelos rurales o de protección. Digamos que están muy asociados ya a la ladera o a la parte superior ya de la montaña. Vamos a ver un poco esa relación que hay entre esas normas y esa clasificación esa clasificación del suelo, las normas generales y la clasificación del suelo que hace parte de la norma estructural. Entonces, yo puedo tener tratamientos de acuerdo con la ley o con lo que definan, pues, los municipios, y ahora les voy a decir por qué digo esto. Defino dentro del suelo urbano, entonces yo puedo tener dentro de ese suelo urbano una serie de tratamientos. ¿Alguien me recuerda qué fue lo que le dije ahorita que eran los tratamientos? ¿Eran qué? Las estrategias Eso. Entonces, para el territorio. Entonces las estrategias serán estas. Esas estrategias para ordenar esos territorios homogéneos. ¿Qué se hace para definir los tratamientos? Caracterizo todo el territorio por zonas homogéneas. Zonas homogéneas, ¿qué quieren decir? Que son zonas parecidas con unas condiciones similares y que podría ordenar con esta estrategia específica. Me explico. Yo puedo tener una estrategia de conservación para un territorio homogéneo, en el caso de Medellín, el barrio Prado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es homogéneo, porque tiene una serie de casas de interés patrimonial, tiene unas características de un barrio que se dio en un momento de la ciudad importante para la ciudad, tiene una arquitectura singular con respecto al resto de la ciudad, tiene una condición, digamos, de urbanización distinta a muchas otras zonas de la ciudad. Fue la primera zona que se urbanizó en función de, digamos, postulados que en su momento a nivel internacional estaban, digamos, como en boga, el tema de tener antejardines, de tener zonas verdes, tener una arborización y una vegetación, digamos, distinta a la que se venía dando en el resto de la ciudad. Entonces, ¿eso qué me permite?
me permite conservar ese territorio por esas condiciones a través de una estrategia que se llama conservación. Yo puedo tener suelos consolidados completamente, suelos que se vienen urbanizando y se vienen desarrollando, digamos, de manera normal en el territorio, que pueden seguir ese camino y los puedo llamar suelos de consolidación. Es una estrategia seguir consolidando ese territorio de la misma manera que se viene haciendo. O probablemente me voy a encontrar un suelo que la estrategia será renovarlo, y lo voy a renovar a través del proceso de renovación, que la ley habla de reactivación, renovación por reactivación, o probablemente es una renovación asociada al redesarrollo, o sea, a replantear completamente lo que ya existe. También puede haber una estrategia en un territorio que está incompleto, que tiene condiciones completamente digamos, precarias y que no tiene, digamos, todas las infraestructuras y condiciones necesarias para la mejor habitabilidad de ese territorio, y requiere tener una estrategia completamente distinta a las anteriores, y en este caso lo que necesito es mejorar ese territorio. Entonces mi estrategia es mejorarlo. Una estrategia es el mejoramiento de este polígono. Y dentro de este mejoramiento voy a definir una serie de elementos que le faltan y que probablemente habrá que hacer. Hay una cosa importante, y es que en ese mejoramiento integral, inclusive, es necesario revisar el tema de la tenencia del suelo, porque puede que uno se encuentre suelo en consolidación que requiere de alguna manera infraestructuras y mejorar su entorno, pero no hay un problema de ocupación ilegal, o por lo menos no hay un problema de tenencia de suelo. Esa puede ser una diferencia importante entre estos dos. Y finalmente, suelos que su estrategia será desarrollarlos. Según la ley, el desarrollo de estos territorios se dará mediante un instrumento, una figura complementaria que es el plan parcial, y los desarrollos pueden estar dentro del suelo urbano o pueden estar definidos en los suelos de expansión. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esos son estrategias para ordenar el suelo urbano. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿En todos los planes de ordenamiento territorial los tratamientos tienen el mismo nombre o pueden tener nombres diferentes? Mira, en teoría deberían tener los mismos nombres porque son los nombres que se traen de la ley. Lo que pasa es que siempre van a haber planificadores creativos. Entonces, por ejemplo, Medellín habla, por ejemplo, en su momento, había hablado de renovación, separó la palabra renovación de redesarrollo, pero en teoría el redesarrollo es una manera de renovación, digamos una categoría de la renovación. Ahora el decreto 075 habla también de renovación por reactivación, es otra de las categorías. Entonces se va a encontrar ese tipo de cosas. En teoría, el tratamiento de desarrollo está establecido en la ley, el tratamiento de mejoramiento está establecido en la ley, el tratamiento de renovación está establecido en la ley, el tratamiento de conservación está definido en la ley. Realmente la consolidación no existe textualmente en la ley, pero la consolidación se plantea como la manera de continuar como viene estando este territorio, ¿cierto? Entonces probablemente la consolidación se la encuentren distinta en otros planes, pero en teoría debería uno tener los tratamientos de acuerdo a lo que dice la ley, como para poder tener claro para dónde va, ¿cierto? Lo vamos a ver en los usos también. Ese fue uno de los problemas críticos en el Valle de Aburrá. Yo les conté cuando estábamos hablando de los planes que en el Valle de Aburrá el primer problema que nos encontramos cuando
se formularon los primeros planes de ordenamiento territorial, fue la colcha de retazos que hubo respecto simplemente a los términos que se utilizaron para la planificación. Entonces, en un territorio metropolitano, si los planes utilizan términos completamente distintos, va a ser muy difícil hacer una evaluación completa del territorio de manera integral. O sea, ¿cuáles son los suelos de renovación? Entonces le toca a uno entrar en interpretación. Y eso mismo pasa con los usos del suelo. Luego lo vamos a ver. En teoría, mi respuesta, deberían usar lo que define la ley. Gracias, profe. Bueno, la expansión urbana tiene posibilidades de mejorarlo o desarrollarlo, ¿cierto? En teoría, la expansión urbana puede ser desarrollo, pero puede haber expansión. Luego lo vamos a ver con Medellín, que hay unos suelos de expansión para mejoramiento integral. ¿Por qué? Porque resulta que los suelos de expansión, una de las condiciones para que sean de expansión es que tengan que tener factibilidad de servicios públicos. Y hay una cosa ahí importante, y es que los municipios tienden mucho a que suelos que ya están muy consolidados y muy ocupados, pues pasen directamente a suelo urbano. Pero si no tienen la factibilidad de servicios públicos, no van a poder pasar directamente a suelo urbano. Entonces tendrán un proceso previo para que se lleve a cabo su camino hacia el suelo urbano. Entonces aparece el mejoramiento, luego lo vamos a ver. Bueno, dentro del suelo rural suburbano, que es otra categoría, dentro del suelo rural está la consolidación suburbana, o sea, suelos que pueden seguir su trayectoria de irse consolidando, pero conservando las densidades y las condiciones para mantenerse en esa categoría de suelo suburbano. O también puede encontrar áreas de mejoramiento integral. En el suelo rural yo podré tener consolidación rural, y aquí sí aparecen, digamos, tratamientos que son complejos porque, digamos, no están muy claros en cómo definirlos. Digamos que están más en función de la aptitud del suelo, de para qué sirve ese suelo, cuáles son las condiciones, digamos, de ese suelo rural, y sobre eso, pues uno le monta una estrategia o una apuesta para ello. Entonces está consolidación rural, restauración o generación de actividades rurales, preservación de productividad agropecuaria y forestal. Luego vamos a ver esa preservación como en el decreto 3600 medio se enredó un poquitico por cómo la nombraron. Y finalmente, en la protección voy a encontrar recuperación de ecosistemas degradados de alto riesgo o restauración de, digamos, de algunos de esos suelos. A ver que no se me escape nada por acá. Ah, bueno, y tengo la preservación, tengo la preservación estricta o la preservación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo preservo y no dejo casi que tocar nada, o preservo tratando de aprovechar el suelo, de aprovechar sus recursos, pero tratando de mantener unas características claras y concretas sobre ese suelo. Bueno, preguntas hasta ahora. Resulta que a esa clasificación y a esos tratamientos también puedo definirles, ¿sí? Una preguntita, ¿esos usos de suelo pueden ir cambiando en la medida que desarrolla un territorio? Por ejemplo, el suburbano se puede convertir en expansión urbana, el rural, lo mismo, o eso es inmutable. Eso... A ver, voy a responderte aclarándote una cosa para que empecemos a usar los términos bien. Lo que me estás preguntando es por clasificación, no por usos, ¿sí? Entonces, esas clases de suelos, suelo urbano, pues en teoría después de estar urbanizado difícilmente volverá a ser suelo rural, ¿cierto? Y después de estar urbanizado, probablemente
Probablemente no, ya no va a ser expansión urbana. Puede que yo tenga un suelo urbanizado, ya urbanizado, y si lo quiero reurbanizar, será un suelo de renovación. Pero, a ver, suelo urbano no va a volver a ser rural. Suelo de expansión se va a convertir a rural, a urbano, era rural, se va a convertir a urbano, pero inclusive puede que llegue a unas condiciones que ya no se puede urbanizar por alguna razón y esa condición de expansión se revierta y vuelva a ser suelo rural. Luego les voy a contar un ejemplo en San Antonio de Prado. Y un suelo rural puede convertirse después a futuro en expansión, claro que sí. Más o menos responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias, gracias. Bueno, entonces, y esto es muy claro que lo tengan en cuenta porque hay algunos municipios que tratan de pasar desde acá hasta acá. El suelo suburbano no es un suelo que luego va a ser urbano. Para poder ser urbano tendrá que pasar por expansión. ¿Sí? Siempre en teoría lo que es rural y va a pasar a urbano debería pasar por aquí. ¿Para qué? Para que pase con las condiciones necesarias para hacer suelo urbano. ¿Cuáles son las condiciones? Las que miramos por allá atrás, que es un suelo urbano, que tiene todas las infraestructuras necesarias y que puede con una densificación mucho más alta. Bueno, a esa clasificación del suelo, con sus categorías, a la cual ya le definimos unas estrategias a través de los tratamientos, le defino unos usos del suelo también generales. Aquí vamos a hablar de los usos principales y que además se complementan entre uno y otros. En esto es importante. La pregunta que hacía ahora, no sé quién la hizo, que creo que fue una compañera que la hizo, que si estos usos variaban o cada quien le podía poner lo que fuera. Eso normalmente pasa, pero en general los usos establecidos principales, inclusive desde las metodologías internacionales de planificación, se habla de vivienda, comercio, servicios, industria o equipamientos. Entonces, esos usos del suelo, cuando yo hablo de equipamiento, son los usos asociados a actividades que son propias del Estado para satisfacer necesidades de la población. Entonces, en general, yo debería hablar de esos usos principales y su complementariedad. ¿Cómo se complementan? En el caso de Medellín, y luego lo vamos a ver, se habla de mezcla de usos del suelo. O sea, ¿cómo se pueden mezclar? Entendiendo que la actividad principal, el uso principal allí, está en función de la vivienda. O sea, puede ser que hayan zonas donde haya más poca vivienda y mucho más de los otros usos, pero siempre es en función de la actividad residencial. A no ser de que tenga yo una actividad específica en una zona donde la vivienda sea prohibida o restringida. Entonces aparecen vivienda, comercio, servicios, industria. Aquí la actividad múltiple ya habla de la mezcla de estos usos y la actividad especializada habla de específicamente un uso de una actividad principal que puede que restrinja otras actividades o otros usos. Y los institucionales que están asociados a estos equipamientos de los que hablamos. En los usos rurales me voy a encontrar la parcelación de vivienda campestre o la vivienda campesina o suelos mixtos que están asociados a industria o institucionales o inclusive mixtos con otras actividades. Pero básicamente estos son como los usos principales. En el suelo rural, como están asociados a la
digamos, a la productividad rural, a la aptitud de ese suelo. Entonces, estamos hablando de suelos agrícolas, pecuarios, mineros, suelos industriales en suelos rurales, o puedo encontrarme servicios agropecuarios. Y finalmente, en el suelo de protección tengo usos forestales protectores, usos forestales productores o infraestructura básicamente de servicios públicos o equipamientos. Bueno, esto se bloqueó. Profesor, una pregunta. Sí. Digamos, por ejemplo, los usos que no están, esos usos de ahí son los de la ley. Sí, son básicamente los usos principales en cualquier parte, en cualquier ciudad, que están muy asociados a lo que hablábamos, a la gente donde vive, cómo accede a bienes y servicios y dónde trabaja y cómo se recrea, o sea, dónde estudia, dónde va a cultos, dónde va a leer, dónde va los espacios públicos, ¿sí? Listo. Pero, profe, y cuando hay usos adicionales, digamos, por ejemplo, como en Río Negro, que está el uso del corredor del aeropuerto en rural. ¿Qué usos? Digamos, por ejemplo, el del corredor del aeropuerto. ¿Y qué uso tiene? ¿Cómo se llama en el POT? En el POT, no me acuerdo cómo aparece. Pero ese está en suelo rural, ¿cierto? Sí, creo que está en suelo Sí, es rural. un suelo rural. Pero cuando te refieres a uso, es uso, porque el aeropuerto es un equipamiento. Sí. Pero cuando hablas de usos, ¿te refieres a qué? O sea, específicamente el aeropuerto. Digamos, no, pues a lo que me refiero es lo siguiente, como la zona, la clasificación rural no comprende, digamos, el equipamiento mismo del aeropuerto. Entonces, digamos, al momento de incorporarlo en el POT, no habría ningún tipo Míralo de... acá, míralo acá. Puede ser mixta, puede ser industria, puede ser institucional. O sea, aquí hay un equipamiento, el aeropuerto está acá. Suburbano. Sí, sí, profe. Sí, sí. O inclusive en rural, yo me puedo encontrar equipamiento. Lo que pasa es que ese tipo de equipamientos, inclusive mira que aquí hasta pueden haber equipamientos, infraestructuras. Sí. Yo puedo tener infraestructura en suelo de protección. Ahí lo importante es que, y muy específicamente van a ver que los equipamientos del nivel nacional están por encima de las decisiones municipales. Una cárcel, un aeropuerto, una infraestructura vial nacional, una infraestructura férrea nacional, son equipamientos que superan las decisiones municipales y se vuelven determinantes en los planes de ordenamiento territorial. ¿Eso qué quiere decir? De que el aeropuerto o un batallón o ¿cómo se llama? Sí, un batallón de policía o un batallón del ejército. No son La Fuerza Aérea, que también está en Río Negro. o la Fuerza Aérea, no son decisiones que toma el municipio. O sea, se coordinan con el municipio, pero es una decisión totalmente del nivel nacional. Y obedecen a asuntos distintos al ordenamiento territorial. Ahora, la ubicación obedece a asuntos distintos, pero la manera de cómo se emplaza y cómo se articula sí es un asunto del ordenamiento territorial. Porque a mí no me puede caer una cárcel así, porque sí en un punto, y yo no sé, o sea, requiere una infraestructura para llegar hasta allá, requiere probablemente unas actividades complementarias, requiere inclusive infraestructuras de servicios públicos para poder estar ahí. Entonces, puede que la ubicación se concerte con los municipios, pero no hay duda que si se va a poner el aeropuerto allá, no hay duda que se va a poner, ¿cierto? Es cómo se pone y en cuál es el lugar más adecuado para ello, para que
no, digamos, no afecte la ocupación de la ciudad, pero además de eso, tenga todas las infraestructuras y todas las cosas que requiere, ¿cierto? Bueno. Profe, qué pena, una pregunta. Ya que estamos hablando pues de este tema, me gustaría preguntar, ya que en el orden nacional y en el orden municipal, los municipios tienen autonomía pues para el uso de los suelos. Pero, ¿qué pasa con las gobernaciones? ¿Hasta qué punto una gobernación puede meterle mano a un proyecto de urbanización, ya sea rural, suburbano, rural, en expansión? Depende. Depende de lo que estemos hablando. Una gobernación, pues en teoría la gobernación no tiene competencias para eso. Sí, eso lo tengo súper claro, pero entonces está el ordenamiento pues nacional y la autonomía de los municipios. Entonces la gobernación en este caso es como ni para allá ni para acá. Es que desafortunadamente las gobernaciones, y eso que por lo menos la ley orgánica les dio otra vez como competencias, pero las gobernaciones en teoría en ordenamiento territorial no tienen competencias. Yo creería que podrían establecer como unas determinantes para que los municipios traten pues de organizar sus planes de ordenamiento territorial de acuerdo a cada territorio departamental. Pero creería yo. Pero no tienen competencias para expedir determinantes, salvo en una cosa, y es que la Secretaría de Minas departamental sí emite los, ¿cómo se llaman? Las licencias o permisos, no. Eso, las licencias, las licencias mineras, exacto. Esas sí están por encima del ordenamiento, pero es por una competencia que hay desde el nivel nacional. Pero competencia para definir directrices, bueno, directrices puede que se puedan dar, pero para definir determinantes del ordenamiento territorial, única y exclusivamente para las infraestructuras del nivel departamental. Por ejemplo, hay una infraestructura departamental como el túnel. Esas infraestructuras se vuelven determinantes, pero no unas determinantes de ocupación, no tienen competencias. La LOTA, que es el alineamiento de ordenamiento territorial para Antioquia, de alguna manera definen es, bueno, cómo es la zonificación en general de Antioquia y cuáles son esas infraestructuras, pero en general no tienen una competencia así detallada. Es muy desafortunado porque de todas maneras, si hay bueno, y hay unas cosas también importantes desde el punto de vista ambiental que son las zonas protegidas departamentales, el sistema departamental de áreas protegidas. Entonces hay unos parques nacionales y hay unos parques del nivel regional que de alguna manera también se vuelven determinantes, pero desde el punto de vista ambiental. Pero vuelvo y repito, desde la ocupación del territorio, como sí lo tienen las áreas metropolitanas y ya específicamente los municipios, no hay una competencia pues detallada para eso. Listo, profe, perfecto, gracias. Bueno, entonces, en función de eso aparecen unas densidades. Ahora una cosa, que esto quiero que lo tengan muy claro. Cuando yo hablo de densidades, hablo de vivienda, estoy hablando de vivienda, las densidades de vivienda. Mejor dicho, cuando yo defino aprovechamientos en función de densidad, estoy hablando de vivienda. Yo no hablo de densidades para hablar de comercio, no hablo de densidades para hablar de industria. La densidad es la proporción de viviendas con respecto al tamaño del territorio. Es la relación que hay entre el territorio y el número de viviendas que se asientan en él. Entonces, normalmente las viviendas están definidas en número de viviendas por hectárea. ¿Se acuerda cuando vimos eso en las directrices de ordenamiento territorial? Entonces, el suelo de mayor densidad es el urbano.
y puede ir bajando la densidad hacia la protección, hasta que llega en la protección en la densidad mínima. Y en función de esa densidad, edificabilidad, que son realmente los beneficios, los mayores beneficios están dados entre densidad y edificabilidad y están acá, en lo urbano. Las cargas son más fuertes aquí. Para un suelo que tiene mayor edificabilidad, pues obviamente tiene todos los aprovechamientos, mientras que el suelo de protección tiene toda la carga, porque yo no puedo edificar porque tengo toda la carga de la protección. Y les recuerdo lo que les dije al principio. Recuerden que la ley del plan de ordenamiento está en función de lo económico. Entonces, por eso estamos hablando. Este tiene todas las posibilidades económicas de aprovechar su suelo. Este no. Este tiene que proteger el suelo. ¿Por qué? Porque se decidió que el suelo de él era protección, porque era del interés general, respondiendo a un principio que dice la ley, que es la función ecológica de la propiedad. Entonces, en función de ese principio, este suelo hay que protegerlo. Pero también, en función de ese otro principio de la ley, el reparto equitativo de cargas y beneficios, entonces resulta que usted, a mayor oportunidad de desarrollo del suelo, pues tendrá mayores obligaciones urbanísticas. Entonces, ahí está, ese principio de la ley que habla de reparto equitativo de cargas y beneficios. Entonces, yo reparto equitativamente entre lo que puedo desarrollar versus lo que debería entregar como carga. ¿Sí? ¿Esto qué requiere? Compensación. ¿Esto qué requiere? Protección. ¿Sí? Aquí, como yo no tengo aprovechamientos, pues en teoría yo no puedo pagar obligaciones, porque ya tengo suficientes cargas. ¿Sí? ¿Es claro el esquemita ahí? Sí, señor. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces me desconfiguró todo. Qué pena con ustedes. Bueno, no tenemos preguntas sobre esto. Entonces, vamos a ver. Ya no se ve en pantalla nada, profesor. Dame un segundito, que es que estaba arreglando esto para que no se viera tan lleno de cosas. Ahí lo están viendo. Sí. Sí, profe. Bueno. Yo no estoy viendo. ¿Cómo? Profesor César, no estoy viendo, profesor. No estás viendo. Entró un compañero y como que se pintó la situación. A ver, yo veo si vuelvo a compartir. Sí. Les propongo que descansemos un momentico y arrancamos de nuevo, ¿les parece? A las 7. Sí, profe, qué pena. Sí, yo acabo de entrar, entonces no sé si les interfería ahí en algo. No sé qué hice. No sé qué hice, pero qué pena, profe, es que hasta ahorita me puede conectar. No te preocupes. ¿Y dónde llegaste? ¿En qué momento llegaste? No, apenas estaba viendo las diapositivas que estaban mostrando. Bueno, no. Entonces, les propongo, si quieren, que paremos un momentico y y enseguida volvemos a las 7, ¿les parece? Sí, listo. Sí, profesor. Listo. Nos vemos enseguida. De nuevo. Bueno. Gracias. Buena, profe, gracias.